Pero hoy tenemos a un amigo, Alexis Blanco, que yo digo que es periodista del más allá, creo que está más del más acá que del más allá, pero él dice que es ingeniero. Y yo digo que para ser periodista del más allá, por lo menos ingeniero tiene que ser uno, porque si aquí en la Tierra cuesta conseguir una noticia en el Congreso, en Miraflores, me imagino que más allá pues debe ser más complicado. Él viene a hablar de transcomunicaciones instrumentales. En otras palabras, cómo comunicarse con seres del más allá. ¿Cómo hacemos? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo quisiera reseñarte algo, las transcomunicaciones instrumentales. Hay una cosa común en todo esto de los grandes investigadores. Para citar algo, por ejemplo, Tomás Alva Edison y Marconi, ellos trabajaron en una serie de investigaciones para comunicarse con el más allá. ¿Creían en estas cosas? Creían en estas cosas. Edison creía Tomás en eso. Edison, Marconi, inventor del telégrafo, y Edison, la bombilla eléctrica y el fonógrafo. Él inventó un aparato llamado gramófono que él de alguna manera intentaba comunicarse con los difuntos. Entonces, pese yo me acuerdo que era... pese a todas estas investigaciones, hubo un revuelo bastante importante y científicos de esa época retomaron todo esto. Pero paralelo a ello, gentes en el Vaticano, por ejemplo, el padre Allegrini y otros católicos del Vaticano hicieron una serie de investigaciones en psicofonías. Por allí psicofonías. ¿Qué significa? Esos son parafonemas, son voces inteligibles que de alguna manera tienen algún mensaje. Pero estos científicos lograron encontrar un factor común, que efectivamente había un tipo de comunicación de seres que habían fallecido y que de alguna manera le traían mensajes a ellos. Friedrich Ferguson fue uno de los grandes investigadores de las psicofonías, e inclusive hubo una reseña que fue condecorado por el Vaticano, aparentemente. Sin embargo, él cuando hizo sus investigaciones en los fondos de los bosques, encontró voces, pero unas voces que no estaban identificadas. Entonces, encontró un factor común, de alguna manera, para tratar de simular de que eso eran voces del más allá. Pero ven acá, tú dices psicofonías y cuando desgloso la palabra psico, pues lo ubicamos en la parte mental, fonía, sonidos. Tú dices que son sonidos que se pueden escuchar, pero a través de la mente y no a través de los oídos. Fíjate tú que hay una cosa importante. Pregunto, ¿no? Fíjate tú. Para darle una definición a lo que son las transcomunicaciones instrumentales, eso es cualquier contacto o mensaje de tipo no físico, aparentemente venido de un mundo paralelo, de un mundo interdimensional o de X dimensión, aparentemente de las esferas. Y esto se manifiesta a través, bien sea de la radio, de un fonógrafo, de una cinta de videocassette, o a través de lo que se llaman las imágenes circuito cerrado. Fíjate tú que dentro de las definiciones que tenemos con respecto a la clasificación, tenemos las psicofonías, tenemos las psicoimágenes, tenemos los psicoordenadores, porque también los mensajes llegan por los ordenadores, y también tenemos lo que se llama la psicotelefonía. Entonces, dentro de estos aspectos, por ejemplo, lo que nos aborda en este instante, lo que son las psicofonías, hubo muchísimos investigadores que rayaron este tema. Y no solamente eso, durante largas horas de entrenamiento, con toda la paciencia del mundo para poder captar toda esa serie de voces del más allá. ¿Tú eres ingeniero civil o eléctrico? Sí, una rama de civil. Ok, te pregunto eso porque no sé si tú estás bien enterado, como nos pasa a nosotros aquí en el mundo de la televisión. Por ejemplo, tú sales con una cámara, aquí a los amigos camarógrafos que han trabajado en exteriores, tú a veces sales con una cámara, ¿verdad? Y de repente te pones a hacer tu comentario, el reportero o quien sea, y de repente te dice el camarógrafo o el técnico de audio, espérate un tico que hay un RF. Se está metiendo una señal de otra parte, alguien que está hablando por un transmisor, o se está metiendo una emisora de radio, y eso que la cámara no está dotada de una antena para radio, pero se mete porque tiene unos equipos que de alguna manera pues establecen la comunicación, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿hasta qué punto no puede estar pasando como eso? Algo como eso, que tú estás usando un equipo para escuchar unas voces del más allá en un bosque y lo que está haciendo el equipo es captando como una antena una señal de radio o una señal de cualquier otra parte que está en la atmósfera, porque las ondas hertzianas son millones en este momento. Sí, basados en el espectro electromagnético, eso no se descarta. ¿No? Fíjate tú que tocas una parte importante sobre las hipótesis que en algún momento pudieran apoyar
que son muchas las hipótesis que se manejan, pero justamente las interferencias en el pasado, muchos investigadores que estaban en contra de este movimiento decían que podían ser las interferencias de las ondas de radio que se pudieran captar. Claro. Pero también tienes otra, por lo menos la ventricología subliminal o la emisión subliminal de las personas que están haciendo las experimentaciones, por decirte algo, una impresión, el ambiente impregnado, porque hay algo que se llama los alemanes. Ventriloquía subliminal, como el mono Kini, pues, pero parecido como Carlos Donoso, pero como. Ajá, o fíjate tú que en algo muy inconsciente, el experimentador puede de alguna manera generar esas vibraciones en un deseo inconsciente y puede, a través de la telecinesia, impregnar eso, a través de la misma telepatía y lograr entonces el mismo. De acuerdo a estas hipótesis que manejan, a lo mejor es el mismo que se hace una pregunta y el mismo se está respondiendo, dentro de las hipótesis que se manejan. También está la intervención que motivó a todos estos series investigadores de los difuntos. O sea que de alguna manera los difuntos también intentan de alguna forma comunicarse con uno. Está la telepatía hombre-máquina, o sea que el hombre puede interactuar con la máquina y que el hombre sea el emisor y que la máquina sea el receptor, en este caso, en este orden, de las comunicaciones con los planos existenciales, los extraterrestres, alucinaciones psíquicas que pudieran colarse en ese momento, por ejemplo, lo que se llama la psicotelefonía. Hay personas que tienen la impresión de que la están llamando por teléfono y de repente pudo haber sido una alucinación psíquica en ese momento, pero también todos estos investigadores, por lo menos Rogo Scotto y Moody Esquivel, ellos lograron determinar cientos de casos de voces de llamadas de línea telefónica, donde si una persona iba a morir, le daba un aviso a la persona por el teléfono: mira, hijo mío, ¿cómo te encuentras? O en otros casos, hablaban con personas que ya habían muerto, de acuerdo pues, a todas estas investigaciones de estos científicos. Entonces, fíjate tú, están esas llamadas del más allá, que se llama la psicotelefonía. Por otra parte, también te quería mencionar personas que se dedican a encontrar mensajes en los ordenadores. Hay personas que han estado trabajando con una micro y de repente se le mete un mensaje allí en la micro. Por ejemplo, yo tengo una experiencia, y te la voy a relatar rapidito. Un día estábamos en la oficina y estaba yo con otro compañero y se mete un mensaje, era el aniversario de la Virgen de Betania. En ese momento decía, arrepentidos porque el juicio de Dios está próximo, está cerca. Eso fue un vacilador, ¿no? Ajá. Porque saben que tú estás metido en este tema. Sí, mandó un email, perfecto. Al final decía, Leonardo Fuente, al final. En ese instante apareció la persona, curiosamente, ¿no? Entonces le dijimos, tú no estás jugando una broma. No, yo no estoy jugándote una broma. A los días venideros se supo la noticia, o sea, el mensaje era para esa persona. A los días venideros, en paz descanse, pues murió. ¿Murió Leonardo Fuente? Sí, murió. Bueno, déjalo ahí. Vamos a seguir en la próxima parte del programa, en tiempo cero, hablando de esto. Yo quisiera que tuvieras más pruebas. O sea, esto está bien, esto suena muy interesante, puede ser una casualidad, todo lo que tú quieras. Que me dieras más pruebas acerca de tu credulidad, si es que tú crees realmente en que hay comunicación con seres de más allá a través de todos estos aparatos. Y usted, amigo o amiga, ¿ha tenido comunicación con gente del más allá a través de alguna de estas vías que él ha hablado? O cualquier otra vía que nos haya mencionado. 238-5640 es una vía terrenal, común y corriente, del más acá, que usted puede utilizar para comunicarse con tiempo cero. Ello de las pruebas que le pedí yo a Alexis Blanco, me trajo esta publicación, Enigmas del Hombre y del Universo, una revista española. Por cierto, los españoles publican muchas cosas como esta. Tienen la revista también, creo, Año Cero. Sí, Año Cero, que es como Karma 7 y otras Karma más. 7, hay un montón de publicaciones. Y me mostró pues aquí algunos reportajes que se hicieron. Por ejemplo, Constantin Raudif registró a lo largo... ¿Dónde estoy? Aquí. Constantin Raudif registró a lo largo de su vida más de 70.000 psicofonías, dejando tras su muerte un importante legado documental a las generaciones venideras. Y este es el aparato que utilizaba, que no sé cómo se llamará. Psicófono. Sí. Y aquí está algunos trabajadores también. Jürgenson, el pionero de las psicofonías, recibió una condecoración del Vaticano de manos de Pablo VI. Aquí está, ¿lo ven? El Papa Pablo VI, aunque fue por su labor como cineasta, se especuló sobre la posibilidad de que fuese en reconocimiento por el impulso que sus psicofonías dieron a la idea de una vida espiritual tras la muerte. Bueno, para la iglesia debe ser fabuloso, que demuestran que hay vida más después de la muerte, que hay más allá. Tenemos una llamada telefónica, ¿ok?
al 238-5640. Aló. Aló, Hola, ¿qué tal? Luis Guillermo. ¿Sí? Mira, te estoy llamando porque yo tuve una llamada, yo tuve una experiencia parecida a la que está contando el señor. Bien, ¿de dónde llamas tú? Yo estoy llamando aquí de Altamira. Cuéntanos con tu experiencia. Bueno, fíjate lo siguiente, hace años llaman a mi casa, estábamos esperando la noticia de un familiar de nosotros que estaba muy grave en Puerto Rico. Entonces llega la persona, suena el teléfono, y cuando atiendo el teléfono pregunto de parte de ¿con quién desea hablar? Hablo con la casa de William Fernández. Le digo, no, pero espérate, ¿quién eres tú? Y me dice, yo soy abogado que estoy llamando a William Fernández. Digo, caramba, pero esto me extraña porque nosotros tenemos un familiar muy grave en Puerto Rico y estamos esperando de un momento a otro una llamada de la enfermedad de él, de los resultados de la enfermedad. Entonces me dice, no, señora, perdóneme, yo soy un abogado que estoy llamando a un colega. Entonces le digo, bueno, chicos, no hay problema. Se cierra la comunicación. Al cerrar la comunicación, suena el teléfono de Puerto Rico llamándonos, que en ese momento se estaba muriendo William Fernández. Bueno. A mí en lo personal, con todo respeto, me pareció una casualidad. A mí en lo personal. No sé, claro, ustedes estaban en una situación de angustia, ¿verdad?, familiar, y todo ese tipo de llamadas, pues en ese momento generaba una gran tensión. Pero a mí, ese testimonio, para mí, hasta este momento, me parece una casualidad, ¿verdad? Porque siempre puede llamar a alguien, Sí, jugándole una broma de repente o no sé, bueno, o pudiera ser cierto también. pero puede ser cierto. No, yo no tengo nada por qué decir que no, pero a mí me sospecho que es una casualidad. O alguien estaba buscando a este señor y le dieron ese teléfono. Alexis me acaba de traer también la revista Año Cero, que es como prima nuestra porque tiene el nombre parecido. Bueno, y tiene acá esto. Cuéntame tú, descríbeme esto. Bueno, fíjate tú, esas son lo que se esto. llaman, esos son los que se llaman las psicoimágenes. Psicoimágenes. ¿Cómo es? Psicoimágenes. Ajá, ¿qué pasa aquí? Allí, aparentemente, A la derecha, una psicoimagen recogida por la señora Simonet, con la foto del Mónica difunto, un tal Frank L. a su izquierda. Y se supone que es la foto de él. sí, fíjate tú Ahí que la tienes en pantalla para que te ilustre, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se logra eso es un rostro Ajá. que aparentemente, cuando lo comparan con una foto de esa persona que desencarnó, se encuentra un gran parecido con ella. ¿Y cómo se logró esto? Eso es a través de tú utilizando un sistema de circuito cerrado, poniendo tú un televisor en el sistema UHF y con una cámara handicap de esta, son durante muchas horas de grabación. Porque tú y esta que poder está aquí conseguir. abajo, que se parece a Teresa de la Parra, esta señora. Esa también, Ujú. sí, también es otro rostro, otra psicoimagen. Así igual, con una cámara. Sí, igualito. Son las mismas técnicas. Hay aparatos más sofisticados, donde hay temporizadores, tiempo de regulación, obturaciones que permiten de alguna manera captar esto. Y hay una cosa Tú importante. tenías otra por ahí que no sé Sí, dónde está. allí está otra. ¿Ah? Teníamos otra. Sí, Ah, mira, ajá. aquí está esta, mira. ¿Esta qué es? La misma cosa. Sí, esos son rostros, pero esos rostros tienen muchas representaciones. Parecen seres infernales, seres ángeles, demonios. O sea, tienen muchas connotaciones. Esos rostros tienen mucha simbología. Hasta se pueden parecer los familiares queridos, así como hasta un mismo extraterrestre. Pues, que ahí Esta están no la pintados. entiendo muy bien, pero aquí también está fotograma de una secuencia que dura aproximadamente 1 minuto y a partir de cuyo ojo central se forman 2 rostros distintos. ¿Será este? Y se ve un rostro. Y, y aquí está la nariz, la boca, pero no veo el otro rostro distinto. ¿Será este que está aquí arriba? Interesante. Se supone que esto es una cámara puesta allí Sí, es una y cámara. captó la señal. Sí, capta la señal. Fíjate tú que así como el telescopio, cuando tú escudriñas en el universo buscando esos cuerpos celestes, y también lo mismo que hace el microscopio, buscar donde la luz, cuando incida, no delinee los contornos para dar, pues, el ojo humano puede verlo. Ese circuito cerrado, de alguna manera, lo que hace es amplificar el campo donde tú estás. Es decir, como un efecto multiplicador de profundidad. Y 1 minuto de grabación equivale a 1000 y pico de cuadro por cuadro de todos esos rostros que pudieran observarse. ¿Y qué prueba científicamente eso con respecto a los sistemas telecomunicacionales? Es decir, lo que se usa en los sistemas telecomunicacionales, la cámara,
con respecto a a la textura de los seres del más allá. ¿Qué relación hay entre las ondas UHF, las ondas hertzianas o VHF con la textura de los seres del más allá? Fíjate, tú ves una cosa curiosa. Te voy a referir a algo histórico. A ver. Klaus Scheiber, un alemán que a través de sesiones de mediunidad, la hija de fallecida le dijo la forma como iba a trabajar con estos aparatos para diseñarlos. Entonces él diseñó los aparatos y él es el precursor de la psicoimagen, un alemán, un investigador alemán. Entonces él notó que a través pues, de toda esa serie de cosas que le dictaron, pudieron conseguirse estas demostraciones de las psicoimágenes. Ahora, decirte que, fíjate tú que cuando las moléculas están dispersas, la luz no puede incidir y no puede delinear un rostro. Pero por condiciones ideales, que a lo mejor están condicionadas por alguna de estas hipótesis, tal vez la energía psíquica de la persona en ese momento pudiera de alguna manera condensar para que se agrupen esas partículas y de que alguna manera la luz incida para poder entonces tú poder captar esos rostros. Porque son fenómenos ópticos, ¿no? Sí, son fenómenos verdaderamente ópticos, pero pasa, pues, salen paisajes, salen rostros, verdaderos rostros que a la luz de cualquier cosa tú dices, bueno, pero ¿cómo llega esto aquí, dentro de estos aparatos? Bueno, Alexis Blanco me ha dicho que no solamente hay imágenes, o sea, fenómenos ópticos que se supone que vienen del más allá y que una cámara de televisión preparada especialmente para eso los capta. Él me ha dicho que él tiene en su poder unos sonidos, voces, sonidos del más allá. Y en la próxima parte del programa vamos a escucharlos, a ver si son del más allá o del más acá. Bueno, y yo les diré, bueno, pero si tú me traes una cinta, puede ser que tú la preparaste para acá. Pero tú me vas a contar cómo las obtuviste y de qué se trata. No se vayan, esto se pone bueno. Pero hoy, tratando de entender cómo se logran las comunicaciones con seres del más allá. Antes de mostrar lo que vamos a mostrar, los sonidos, a mí me gustaría que me hablara de esa visita que hiciste a las Islas Canarias. ¿Cómo es eso que en España, en las Islas Canarias, están haciendo experimentos? ¿Y qué fue lo que tú presenciaste o viviste, experimentaste? Bueno, mira, nosotros en una casa muy próxima a un cementerio logramos hacer psicofonía. ¿Sí? Sí. El grupo de investigación de parapsicología a nivel de Tenerife, ellos tienen todas esas pruebas. En los próximos artículos en Cábala, yo voy a hablar pues, de las experiencias relativas a lo que fue esa parte de la psicofonía. Pero eso no fue la grabación que trajiste. No, eso no. Pero me traje esa de allá, justamente, esa que tienes en tus manos, que eso viene a ser lo que es la experiencia allá en España, de lo que en estos 30 últimos años referidos, pues, la psicofonía más famosa. Ok. Más de 20 psicofonías inéditas presentadas por el doctor Jiménez del Oso. ¿Quién es Jiménez del Oso? Bueno, uno de estos directores, investigadores de esta revista. Contiene Sí. 26 inclusiones psicofónicas, han sido su material para este CD, bueno, son investigadores, Pedro Amorós, Sí, Germán Pedro de Moró, Ramundo. Sinesio Darnell, que son los grandes investigadores de Ok. talla a nivel de esta... Oye, pero esto debe tener, ¿hay algún riesgo para hacer esto? Sí. Porque a mí me daría miedo meterme en un cementerio, ¿a qué hora será de noche? Mira, fíjate tú que antes que nada tiene que existir el espíritu de la investigación como tal. Bueno. Ser pragmático y meramente objetivo, muy objetivo en todas estas pruebas. Uno tiene que demostrar lo contrario cuando está haciendo todo este tipo de investigación. Partir supuestamente y basarle o aplicarle todo lo que es el método científico, la observación, tus análisis, tus conclusiones y tus resultados, para seguir siempre en la línea del investigador. Okay. Ahora, sí existen riesgos y consecuencias. De hecho, esto te puede producir un shock emocional. Si tú no estás preparado y tienes tienes un background de investigación para poder enfrentar pues, cualquier tipo de fenomenología que te ocurra, tú puedes tener un colapso emocional y eso te puede sumir en una profunda depresión. Y también existen los riesgos de los suicidios. Por lo menos hay casos de voces que le dicen mátate, mátate. Y se matan. Se matan. Entonces ahí nos puede hacer una mala jugada, una mala pasada. A lo mejor si nos basamos en esta teoría, el subconsciente O puede sea que por provocar... estos seres del más allá pueden ser perversos entonces, son asesinos del más allá. Pudieran ser los detractores. Pudieran ser detractores. Entonces, ¿Qué significa eso, detractores? Detractores en este caso? serían, digamos, gente desencarnado que a lo mejor no han encontrado su evolución desde el punto de vista como lo definen estas líneas y que de alguna manera interactúan pues, para producir este tipo, o puede ser un subconsciente de la persona que produce este tipo de fenomenología. Oye, esto está... ¿Ah?
Está interesante el asunto. Lo que tengo aquí en mis manos es el guión que él preparó para que podamos tenerle seguimiento a lo que vamos a escuchar. Él trajo aquí psicofonías más importantes de los últimos 30 años. Cuenta que la número 1 es en abril. En abril de 1989. El investigador Sí, catalán. ese Sinesio Darnell, Ajá. a través de los equipos del magnetofono, Ajá. logró pues capturar esta serie de psicofonías que vamos a escuchar. Pues. ¿Cuántas vamos a escuchar de este señor? Bueno, mira, fíjate tú que en principio, por lo menos cuando él hace una pregunta, cuando está con el psicófono capta por lo menos esta que tienes aquí en primer plano. Es una voz tétrica que le responde. Él dice, ¿cuál es el origen de estas voces? Y entonces esa voz le responde algo. Vamos a ver qué responde cuando le preguntó, ¿de dónde vienen estas voces? La primera, vamos a escuchar la primera. ¿Ya? ¿Eso es? Eso es. 2 veces dijo, es adimensional. Aquí está. ¿Ustedes escucharon eso? Bueno, lo que él se traduce allí es adimensional. Es una mujer, ¿no? Sí, una voz femenina. Una voz femenina. ¿Tú escuchaste eso? Se escuchaba como una voz. Ok. La otra es, en una casa abandonada, una voz de una niña emitió el siguiente. ¿Por qué? ¿Llegaron, pusieron eso ahí entonces? Sí, no, porque ellos están allí, justamente es el rigor de las investigaciones. Ellos van a cementerios, casas abandonadas, sitios donde han cometido suicidios, homicidios. Vamos a escuchar entonces lo que en una casa abandonada dijo una niña. ¿Esa es? ¿Esa es? Se supone que dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Sí? Agua. ¿Escuchaste agua? ¿Yo qué hago aquí? ¿Sí? ¿Y esto qué es, vale? ¿Esa es la misma? Esa es la misma. La misma, ¿yo qué hago aquí? La niña. Bueno, el señor Germán Argumosa, otro investigador, Ujú. obtuvo el siguiente sonido. No sé. No, esa es la de Sinesio Darnell. Sí, tiene ese. Ya va, ahí antes de esa había una de Germán Argumosa, después de la niña, que se escuchaba, tengo miedo. Estamos buscándola, vamos a escuchar esa para... ¿Esa será? ¿Tengo miedo? No, viene después. Después de esa. Tengo miedo. Tengo miedo, ahí lo escuchamos. ¿Una voz femenina también? ¿De una niña? ¿Una justamente. niña? Sí, una ¿La niña. misma niña? ¿O es No, otra niña. Otra grabación. Otra grabación. Tengo miedo. Sinesio Darnell, a través de un ordenador, es decir, una computadora, obtuvo lo siguiente. No soy yo y oiga. No soy yo y oiga. Sí. Porque le preguntaban que quién era Sí, él. que quién era, entonces la voz dice no soy yo y la otra Ah. es oiga. Oiga, ¿escuchaste tú? Nuestra productora escuchó oiga. Bueno, la cuarta, Enrique Muro y Santiago Vázquez en una capilla franciscana en Madrid obtuvieron lo siguiente. Esa. Sí, empezamos por ahí. Esa es la que está diciendo. Se supone que eso que escucharon están entrando ahora. Sí, están entrando ahora y empezamos por ahí. Empezamos por ahí. ¿Qué se supone? Que están como identificando los investigadores. Sí, o le están respondiendo porque ellos hacen preguntas Ajá. y de alguna manera estas entidades les responden. Ah, ok. La otra, número 5. En una contestadora se obtuvo lo siguiente, una contestadora que es telefónica. Sí, una contestadora telefónica. Ok, la voz de la abuela fallecida pronunció la siguiente palabra. Son las... Fucsia. Fusil. Fucsia, ¿qué significa eso? El color, color. Sí. Me dicen fucsia, me dicen un color fucsia, como el que está atrás de él, mira. Ese mismo que se ve atrás de él, ese es el fucsia. Vamos, en la número 6, Alfredo Ochanti,
en una iglesia abandonada, obtuvo lo siguiente, la voz de una niña pronunciando la expresión que escucharán a continuación. Pandora. 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 Ok. ¿Y esta? Esa es una niña también, dice mamá, frío, miedo. Pero yo no lo escucho. A ver. Mamá, frío, miedo. Soy yo. Soy yo. Ay, Dios mío. Oye, nos queda una, vale, vamos a escucharla. Vamos a darle corrido. Pedro Amorós en Belmes obtuvo lo siguiente. Esto ya como que es un diálogo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar todo esto. La teleplatia de Belme, ahí también, donde estaba Doña María. Directo de los muertos. Directo de los muertos. Ángela. Ángela. Ya, Ángela la escuchamos ya. Matar a él. Matar a él. Ya. ¿Ah? Se supone que dice Miguel Almajay. Almajay. Bueno. Y hay otras más. ¿Ustedes creen en esto? Nosotros pusimos la cinta. ¿Ah? Tú las escuchaste en un cementerio. Sí, hay unas investigaciones. ¿Te escuchaste en el cementerio? Estamos aquí, algo de ese tipo. ¿Estamos aquí? Sí, sí. Bueno, Alexis, creo que ha sido muy útil tu presencia acá. Bueno, Tú eres un investigador. Tú exactamente. todavía no estás convencido de todo esto. Estás en la búsqueda. Yo sigo investigando todo Sigue investigando. Sí. Y bueno, nosotros estamos en lo mismo también, solo que... En Cabala pueden encontrar todas las... ¿Cuándo viene la revista? creo que para el mes de noviembre o diciembre. Noviembre. Tú vas a explicar sí. todo eso en la revista Cábala. Sí, voy a hablar de todas esas cosas. Bueno, esa revista que dirige Jean-Pierre Cleroy, que trabaja Alexis Blanco, pues va a tener esto ampliado para que lo puedan leer y asimilar. Debería meter ahí también un cassette para que la gente se lo lleve a su casa. Una sugerencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es el trabajo de Tiempo Cero que hacemos humildemente para tratar de interpretar estos procesos del más allá, del más acá, del cielo, del espacio, bueno, de lo paranormal. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Hasta la próxima. Mañana nos vemos a las 4, ¿ok?